Todas las cosas que se han escrito para nuestra enseñanza se han escrito a fin de que mediante la paciencia y el consuelo de las Escrituras mantengamos la esperanza. Carta a los Romanos, capítulo 15, versículo 4. En este orden de cosas, el primer libro de los Macabeos está lleno de instrucciones para nosotros, al señalarnos dos cosas. Por un lado, las tremendas pruebas que sufrió el pueblo escogido por querer imitar a los paganos. Por el otro lado, el auxilio que la divina providencia dio en aquella lucha de vida o muerte, que humanamente hablando habría debido tener por consecuencia la aniquilación total del pequeño pueblo judío. Nos proponemos, pues, aplicar con breves pinceladas el tema de este libro inspirado a la crisis actual de la Iglesia, también en dos puntos. Ante todo, describiendo la situación provocada en la Iglesia por querer aceptar los principios del hombre moderno, racionalista, independiente de Dios, y luego destacar los remedios que la providencia ha dejado a su Iglesia, a situación parecida a los Macabeos, remedios semejantes a los entonces dados por el auxilio divino. Primera situación descrita por el libro de inspirado y aplicación a la nuestra. Nos cuenta este libro cómo fue poderoso el reino de Alejandro Magno, que llegó a ocupar rápidamente el mundo entonces conocido. Este imperio impuso por todas partes sus dioses y sus costumbres, salvo en el pueblo elegido, al que respetó en un principio. Pero más tarde, bajo el rey Antíoco Epífanes, de la dinastía Seleucida, este imperio se hizo perseguidor de la verdadera religión y del pueblo que la profesaba, que era el pueblo judío. Las cosas se dieron como sigue. Primero, en ese tiempo se dejaron ver unos inicuos israelitas que persuadieron a otros muchos para que se conformaran con las costumbres de los gentiles, pues desde que se habían separado de ellos no habían experimentado más que desastres. El segundo libro de los Macabeos precisa que estos inicuos israelitas eran sobre todo hombres de linaje sacerdotal. Muchos se dejaron seducir entonces por sus propuestas, y se construyó en Jerusalén un gimnasio, símbolo del culto del hombre. Se abolió el uso de la circuncisión y se abandonó el uso de la alianza santa. Segundo, viendo el rey Antíoco que tanto Israel como los demás pueblos se habían conformado con sus costumbres, se enorgulleció y publicó un decreto para que todos los pueblos abandonasen sus costumbres particulares y formasen un solo pueblo. Muchos del pueblo de Israel se conformaron a ese decreto. Las consecuencias fueron que se sacrificó a los ídolos, se violó el sábado, se prohibió ofrecer en el templo de Dios holocaustos, sacrificios y oraciones por los pecados. Se profanaron los lugares santos y se los expolió de todas sus riquezas y vasos sagrados. Se prohibió la circuncisión y se permitió que la gente traspasara los mandamientos del Señor. Tercero, ¿y qué pasó con todos cuantos no querían conformarse con este decreto? El mismo libro nos dice que debían perder la vida o ser perseguidos. Las mujeres que circuncidaban a sus hijos eran precipitadas de las murallas de la ciudad. Los que se refugiaban en las cavernas eran atacados en día de sábado y exterminados. Y nos cuenta el martirio heroico de varios israelitas por fidelidad a la ley de Dios, entre ellos el de los 7 hermanos amonestados y alentados por su madre, también martirizada con ellos. ¿Nos recuerda esto a la situación que vivimos? Primero, un reino poderoso,
orgulloso e impío, se ha extendido por todas partes. El reino del mundo, el reino de la revolución, el reino de la contraiglesia. Muchos israelitas, esto es, muchos hombres de iglesia, creyeron que era necesario conformarse a este nuevo reino, con la excusa de que muchos males provenían de esta falta de acuerdo entre la iglesia y el mundo. Se proclamaba la apertura al mundo. En un concilio se aceptan los ideales y las costumbres de este nuevo imperio: libertad, igualdad, fraternidad, derechos del hombre. Segundo, como consecuencia se abandona la Alianza Santa, deja de proclamarse que sólo la Iglesia Católica posee la verdad, que sólo en ella es posible la salvación. Se abole el sacrificio del templo y se prohíbe seguir ofreciendo a Dios el sacrificio que era tan agradable, la Santa Misa, reemplazándolo por un rito ecuménico, por cenas, por sinaxis. Se profanan los templos, se los expolia de sus riquezas, imágenes y vasos sagrados. Se hacen decretos según los cuales todos los pueblos han de abandonar sus costumbres y creencias particulares, que dividen para no considerar sino los que unen, y formar así un solo pueblo, una sola religión. Y como consecuencia de todo esto, se traspasan todos los mandamientos de la ley del Señor, y la corrupción de costumbres llega a cobrar dimensiones nunca antes conocidas. Tercero, ¿y qué pasa con aquellos que no quieren acatar este compromiso con el nuevo imperio? ¿Que quieren simplemente ser fieles a la fe de sus mayores? Son perseguidos, tratados de excomulgados, de rebeldes, se les cierran las iglesias y se ven obligados a vivir separados de todos los demás. Segundo, reacción contra tales situaciones. Pero entonces surge un hombre de linaje sacerdotal, Matatías, que se niega a ser como todos. Aunque todas las gentes obedezcan al rey Antíoco y todos abandonen la observancia de la ley de sus padres y se sometan a los mandatos del rey, yo y mis hijos y mis hermanos obedeceremos a la ley de nuestros padres. Dios nos amparará. No es provechoso abandonar la ley y los preceptos del Señor para seguir otro camino. Y gritando, todo el que tenga celo por la ley y quiera permanecer fiel a la alianza, síganme. Con sus 5 hijos, también de linaje sacerdotal como él, huye a los montes, donde empiezan a seguir los muchos que amaban la ley y la justicia. Se forman así pequeños batallones de hombres que empiezan a destruir los altares dedicados a los ídolos, combaten los adversarios de la única religión verdadera y circuncidan a los niños que hayan incircuncisos. Hay que señalar que Matatías no llevó lo más recio del combate que Dios reservaba a sus hijos, especialmente a Judas y a Simón, pero puso las bases iniciando la reacción e indicando los principios de fidelidad que había de seguir y mantener en el futuro. Mostró la línea a seguir, formó e instruyó, alentó y envalentonó a quienes querían ser fieles a la ley de Dios, y aseguró por sus 5 hijos la continuidad del combate. Antes de morir, Matatías reunió junto a sí a sus 5 hijos y los amonestó diciéndoles: «Oh hijos míos, sed celosos de la ley y dad vuestra vida en defensa del testamento de vuestros padres». Sus hijos, bajo la dirección de Judas Macabeo, continuaron la lucha. Lo primero que éste hace es tomar el templo, purificarlo, reedificarlo y volver a ofrecer en él sacrificios y holocaustos según la ley de Dios. Para eso, la Sagrada Escritura nos dice que seleccionó a sacerdotes sin tacha
y volvió a fortificar la ciudad de Sión, con el fin de que el enemigo no volviera a impedir el sacrificio perpetuo. Es cierto que no son más que un pequeño grupo. Una vez más vemos que el número no es el criterio de la verdad, pero tengamos en cuenta las muy sabias palabras de Judas Macabeo. ¿Cómo podremos nosotros pelear contra un ejército tan grande y valeroso, siendo como somos tan pocos? Le preguntaban, y él contestaba, cuando el Dios del cielo quiere dar la victoria, lo mismo es para él que haya muchos o que haya pocos, porque el triunfo en los combates no depende de la multitud de las tropas, sino de Dios. Nosotros peleamos por la ley del Señor. El Señor mismo los hará pedazos en nuestra presencia, y así no los temáis. Así todo, Judas logró inspirar grandísimo temor y respeto a sus enemigos y a los prevaricadores de la Alianza Santa. ¿Verdad que todo esto nos recuerda a los que nos toca vivir? Y es que como nuestra situación es parecida a la de los macabeos, Dios suscitó una reacción semejante. Aunque todos obedezcan al espíritu del mundo y a sus ideales, no los serviremos, sino que obedeceremos a la ley de nuestros padres. No dejaremos la ley de Dios por seguir otro camino. Todo el que tenga celo por la ley de Dios y su iglesia y quiera permanecer fiel, debe estar firme. Muchos siguen y forman grupos poco numerosos pero valientes que se reúnen alrededor para guardar la fe. Como en el tiempo de Macabeo, lo primero que debe hacerse es combatir los falsos sacrificios ecuménicos y volver a establecer la Santa Misa de siempre, para poder asegurar en la Iglesia este sacrificio perpetuo. Debe imponerse un clero santo, alimentado con la doctrina de siempre y lleno del espíritu de la Iglesia. Al igual que en tiempo de los macabeos, aunque sean relativamente pocos los sacerdotes fieles que guardan la tradición, han sabido imponer la atención y el respeto a todos los predicadores, que los temen en todas partes. Conclusión. Todo aquello ha de ser para nosotros una preciosa enseñanza, a la vez que gran esperanza. El ejemplo de los macabeos nos muestra que ante la actual situación de la Iglesia, nuestra manera de resistir para conservar la fe y la Santa Misa es la que Dios nos pide. Nos muestra que poco importa el que seamos poco numerosos, el que nos excluyan de las iglesias y se nos trate de excomulgados y cismáticos. Nos muestra el celo de que debemos estar armados en la defensa de los intereses de Dios y de su Iglesia. Nos muestra finalmente la certeza de que hemos de tener de nuestra victoria, porque peleamos por la ley de Dios y bajo sus órdenes, y Dios no puede dejar de ampararnos. He luchado el buen combate, he llegado al fin de la carrera, he guardado la fe. Ya solo me falta recibir la corona de la justicia, que el Señor, justo juez, me dará en pago aquel día.